En nuestro encuentro anterior, hicimos la presentación del tema y explicamos lo que son las supersticiones citando algunas de las más conocidas teorías en nuestro tiempo. Así aprendimos los conceptos de Emunot Tfeilot, Darjei Emori, Ovdei Kohavim Mazalot, es decir, las creencias que no tienen ninguna base, los sistemas por los cuales los paganos, englobados todos en el nombre emoritas por el Talmud, tenían actitudes inexplicables, excepto por ser parte del ritual, y aquellos servidores de estrellas y de los símbolos zodiacales. Vimos paganismo y pospaganismo, y también rápidamente algunos conceptos de nuestros sabios y del Talmud. Recordemos que cuando las personas se enfrentan a situaciones nuevas e incontrolables, sus creencias y comportamientos pueden oscilar entre dos extremos: la sensación de indefensión y la ilusión de control. Cuidado, porque hay una indefensión aprendida que sucede cuando el ser aprende a comportarse pasivamente con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. La indefensión aprendida se caracteriza por una sensación de pérdida de control sobre los resultados del propio desempeño y tiene como consecuencia una disminución de la motivación y de la capacidad cognitiva de la persona. Estas personas son las que más rápidamente asumen las supersticiones, sean cuales fuesen, y las hacen suyas. En el otro lado, encontramos la tendencia de los seres humanos, muy pero muy natural, que en definitiva creen que pueden controlar o al menos influir los resultados en los que claramente no tienen ninguna influencia, como por ejemplo los sucesos aleatorios. Un ejemplo muy simple: si va a llover o no va a llover. La forma en que una persona se posiciona ante la incertidumbre creyendo en la buena suerte depende de su sensación de poder controlar las consecuencias de sus acciones y de su personalidad y de sus estrategias de afrontamiento, de su sentimiento de autoeficacia, si es más o menos optimista, y también de sus creencias religiosas. En particular, las personas que tienden a atribuir los resultados de sus acciones a uno mismo creen menos en la mala suerte, creen menos en la buena suerte en comparación con aquellos que atribuyen los resultados de los acontecimientos a causas externas, independientes de uno mismo, de su accionar y de su capacidad. Y el principio, por lo tanto, es que las supersticiones son una realidad que no discrimina entre pueblos ni entre creencias religiosas, y casi no depende de la cultura de las personas, ya que sí existe una relación directa entre las necesidades de afrontar la incontrolabilidad de la vida al querer estar expuestos a acontecimientos independientes de las propias acciones y la presencia de las supersticiones. Como vimos hace pocos minutos, la indefensión aprendida se caracteriza por una sensación de pérdida de control sobre los resultados del propio desempeño y tiene como consecuencia una disminución de la motivación y de la capacidad cognitiva de la persona. Esta forma de percibir las propias competencias se coloca en el extremo de la creencia de que no podemos, con nuestro comportamiento, construir nuestra suerte. Particularmente, no tenemos la capacidad
de construir nuestra buena suerte. Así vamos viendo el lugar que tienen las supersticiones en la vida de las personas y cómo se producen. Así también percibimos su universalidad que nos abarca prácticamente a todos los seres humanos que muy seguido todos, y me incluyo, tenemos temores que nos crean inseguridad. Por otro lado, en algunos trastornos psicológicos, como el trastorno obsesivo-compulsivo y algunos trastornos de la ansiedad, se puede llegar a generar comportamientos y rituales cuya función es aliviar el malestar y proporcionar a la persona cierta sensación de seguridad en hacer frente a sus preocupaciones. La compulsión es un comportamiento, ¿a qué vamos a llamar compulsión? Relacionándolo a nuestro tema, por ejemplo, lavarse las manos muchas veces por día, poner en orden los objetos una y otra vez, realizar comprobaciones o, por ejemplo, realizar ciertos actos mentales, contar o repetir palabras en silencio una y otra vez, que algunas personas se ven obligadas a realizar en respuesta a una idea dominante que absorbe toda su actividad mental, que es lo que nosotros llamamos la obsesión. Igual que las supersticiones, las compulsiones se basan en creencias irracionales que no están relacionadas con la situación en sí. Sin embargo, en el caso de la compulsión, la ejecución de un comportamiento ritual tiene la función de disminuir la ansiedad, mientras que en las supersticiones, la ejecución de un comportamiento tiene la función de alcanzar un objetivo o evitar un fracaso. Una compulsión tiene la función de reducir el malestar relacionado con un acontecimiento o con una situación negativa, sin estar conectada de forma realista con aquello que pretende neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivas. Por otra parte, una superstición se relaciona con creencias culturales, básicamente falsas creencias que se basan en hechos transmitidos social o culturalmente. En conclusión, las compulsiones son el reflejo de un pensamiento obsesivo con ideas dominantes, ideas no deseadas, ideas intrusivas, mientras que las supersticiones son ideas sobrevaloradas con una base sociocultural que no tienen por qué convertirse en intrusivas y dominantes, hasta poder ser experimentadas como algo positivo y ocasional. Bueno, después de esta nueva pequeña introducción, regresemos a nuestra cultura judía. Y regresaremos de la mano de Emmanuel Levinas, autor de Difícil Libertad, ensayos sobre el judaísmo, que está obviamente traducida al español y que fue publicada por Caparrós Editores. Y en la página 138, Levinas afirmó: óigame esto, pero muy bien. El judaísmo en su totalidad, más allá de su credo y su ritualismo por medio de su fe y de sus prácticas, quizás solo buscó terminar con las mitologías, con las violencias ejercidas por ellas sobre la razón y perpetuadas por las costumbres. Voy a leerlo nuevamente para que no haya duda de lo que opina este filósofo. El judaísmo en su totalidad, más allá de su credo y su ritualismo por medio de su fe y de sus prácticas, quizás solo buscó terminar con las mitologías, con las violencias ejercidas por ellas sobre la razón y perpetuadas por las costumbres, y le da la razón.
Es importante explicar quién fue Levinas, el filósofo y antropólogo francés, conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica, y que consagró su vida y su obra a la reconstrucción del pensamiento ético, particularmente el pensamiento ético judío, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los mayores estudiosos del judaísmo. Había pasado confinado en un campo de concentración alemán en el que casi toda su familia fue asesinada. Nació en Lituania, pero su desarrollo, su trabajo lo realizó en Francia e Italia, con breves estancias de estudio en Austria. Es muy conocido por sus trabajos relacionados con la fenomenología, el existencialismo, la ética, la ontología y la filosofía judía. Y algunas de sus obras sobre el Talmud también fueron traducidas al español y son realmente un deleite. En el libro que yo escribí, Supersticiones y creencias populares del judaísmo, fui descubriendo el encanto de las supersticiones y el encantamiento de los judíos de distintas épocas y geografías, y por eso seguí sus rastros desde las fuentes bíblicas, talmúdicas y post-talmúdicas. Muchas de ellas fueron expuestas a partir de personas comunes, tristes y alegres, cómicas y trágicas, como cualquiera de vosotros y como yo, personas muy cercanas a nosotros mismos, y en ellos nos veremos proyectados en un salón de espejos convergentes y a su vez fascinantes. Quien lea el libro podrá comprender que es inútil luchar contra el fenómeno en el que cada vez más personas mantienen su fe a partir de supercherías, a partir de cabalismos, a partir de relatos infantiles, a partir de supersticiones, así como enfrentarse a la pedagogía basada en el temor a los cataclismos personales o colectivos como requisito para amar a Dios. No tiene sentido combatir a quienes han hecho de la religión una superstición y de la superstición una religión, ni hacer frente a quienes no pueden separar la una de la otra, adorando a dioses que inventan para darles seguridad y a los ingresos de quienes les convencen de estas patrañas. Muchos de los encantamientos, hechizos, ahuizotes, chalchihuites y sortilegios los fui descubriendo, repito, en mi propio ser, a medida que avanzaba escribiendo en cada una de las páginas, cuando hasta ese momento me había negado a aceptar su influencia y no era consciente de las mismas. Tan profundamente las había internalizado en mi propio ser, no percibía que muchas de mis actitudes, automáticas o no, dependían de supersticiones que yo mismo tenía profundamente enraizadas. Por ello, en el libro van a aparecer personajes abatidos y acosados por la urgente necesidad de sobrevivir a sus pánicos, que serán reconocidos por sus historias conmovedoras, con humor, pero también con dolor. Para mí, la certeza que romper un espejo traía 7 años de mala suerte era absoluta. Para mí, una vieja corbata roja que usaba, lamentablemente sin mucho éxito, para dar exámenes en la universidad, me traerían suerte, y cuando no aprobaba el examen jamás le eché la culpa a la corbata. Pero cuando aprobaba, así sea con la calificación más baja, obviamente había sido la corbata roja, no lo que había estudiado y había repasado, no por las noches que pasé en blanco tratando de retener y memorizar material que se escapaba por los resquicios de mi cerebro. Jamás, jamás le eché la culpa a la corbata por los fracasos.
Las bolsitas con alcanfor, algunos de vosotros, las personas de mayor edad, amenazadas por la pandemia, por la mayor edad, seguramente se acordarán de las bolsitas con alcanfor que se suponía iban a protegernos de la polio, o las ramas de ruda que nos daban fuerza física. Acordemos por un instante a Ringo Bonavena, que puso contra las cuerdas a Cassius Clay y que llevaba ramas de ruda, y él decía que había podido boxear contra el mejor boxeador de toda la historia, casi con éxito, gracias a las ramas de ruda que colocaba en los pantaloncitos de boxeador. No pasar la sal con la mano era obvio en mi caso. La riqueza, fama, amor y salud que me concedería un trébol de 4 hojas que nunca conseguí eran parte de mi cultura, y también me acompañaron durante muchos años los espíritus que atraía de otros mundos cada vez que silbaba. Paradójicamente, el murciélago, tan condenado en los primeros días de la pandemia del COVID-19, del corona, era considerado, en mi casa, como un elemento de buena suerte. Por eso, con vuestro permiso, y como ilustración, pero ilustración que espero sea sumamente clara sobre el verdadero significado de las supersticiones, les relataré algo muy personal, una experiencia propia, y luego retomaré el hilo de la exposición. Mi madre, de bendita memoria, sabía que había que matar a un murciélago con un zloty, que era una moneda de oro allí en Europa donde había nacido, y que eso había que hacerlo durante la inauguración de una casa, y ponerlo al murciélago debajo del umbral para que provoque y atraiga la buena suerte. Cuando apenas tendría yo 12 años o 13 e ingresé a la secundaria, le conté que en el Colegio Nacional Mariano Moreno había visto murciélagos y se quedó esperando que consiguiera uno para poder atraer la suerte a la vieja casona de la Balvanera en el límite con el 11 donde vivíamos. Recuerdo que ella había preferido usar una cadena de plata para inmolar al animal. Es probable que en su shtetl, en su aldea allí en Europa, se ignorara que tienen por costumbre los murciélagos agarrarse al pelo y no volver a soltarse, cosa que no es cierto. Pero para ellos era absolutamente cierto, así como los peligros que trae un murciélago cuando ingresa a una casa, ya que es anuncio de muerte o de gran desgracia para otros pueblos. Y ahora, con el COVID-19, el murciélago, mi querido murciélago, se ha vuelto tan tristemente popular. Miren, mis queridos amigos, muchos creen que la causa principal de la aversión común hacia los murciélagos es su apariencia y su estilo de vida, dado que tienen la mala suerte de pertenecer a esa clase de animales que llenan a las personas de disgusto únicamente por su apariencia. No son ni ratones ni aves. Tienen una membrana peluda estirada entre las extremidades anteriores alargadas y también están su ceguera, que algunos opinan que no es tal, las sibilancias del ruido inspiratorio o expiratorio agudo que aparece en el árbol bronquial como consecuencia de una estenosis en los humanos y que se parece lejanamente al de la respiración, valga otra paradoja, de los enfermos graves del corona, y tienen voz vociferante, así como una forma de vida increíble. Vuelan sin ninguna dificultad en la oscuridad total. Descansan boca abajo sobre sus patas traseras y ponen sus enormes orejas
debajo de los brazos para estar más cómodos. Habitan los murciélagos en lugares oscuros, aislados, en cuevas, en ruinas, en huecos. Planean al atardecer o al amanecer, cuando el mundo tiene este extraño color verde grisáceo que todos conocemos. Todo esto influye en su rareza y también contribuyó a que fueran considerados los mensajeros del infierno durante siglos. Debido a su apariencia siniestra, a su forma caótica de volar, a los ruidos estridentes que provoca, a su naturaleza nocturna y al vivir en grutas oscuras, que para los representantes de las sociedades primitivas eran los lugares en los que se cruzaba al mundo de los muertos. Entonces, no es de sorprendernos que los murciélagos evocaran temores supersticiosos y que se les considerara como predictores de todas las desgracias, o por lo menos de alguna desgracia. Por ejemplo, existía en el pasado la creencia que los murciélagos presagiaban epidemias. De acuerdo con algunas creencias orientales, antes del fin de la plaga, aparecía un ser con almas de murciélago y dedos que iba señalando una a una a las personas condenadas a muerte. En China, óiganme bien, mis queridos amigos, en China, en cambio, se les consideraba, y yo creo que todavía para muchos habitantes de este gigantesco país, se los considera símbolo de felicidad o buenos augurios, y su nombre significa bienaventuranza o alas abrazadas, quizás por la particular conformación del idioma, que toma partes de la realidad y trata de convertirlas en simbología. La representación de los murciélagos en el arte chino aparece, amigos, en jarrones, en pinturas, en platos. ¿Todo ello para qué? Para atraer los buenos deseos y la buena suerte. Los murciélagos eran usados en las túnicas de los emperadores y se los tallaba en muebles y tronos. Junto con las palabras y representaciones visuales, cabe decir que algunos encantamientos de la China muestran 5 murciélagos para significar nada más y nada menos que 5 bendiciones. 5 como el Hamza, 5 como ese número que de pronto nosotros los judíos también heredamos de otras fuentes culturales y que para muchos significan bendiciones. ¿Cuáles eran para los chinos? La longevidad, la riqueza, la salud, la compostura, la virtud y el deseo de morir de muerte natural en la vejez, no del corona. En textos antiguos de la medicina tradicional china se afirma que el polvo blanco de murciélago viejo prolonga la vida humana y además es la medicina ideal para curar la epilepsia en los infantes. Miren, mis queridos amigos, de qué manera una superstición cambia camaleónicamente de color y significado, cuántas contradicciones tiene y cómo cada cultura las ajusta a sus necesidades, a su geografía y a su historia. Hoy día nadie elegiría en el 2021 al quiróptero como ejemplo de la buena suerte. Según una leyenda, los murciélagos eran ratones que habían comido sal o frijoles o algún aceite. Y en una de las fábulas de Esopo se dice que el murciélago, que es un animal oportunista, puesto que en la lucha que entablaron los mamíferos con los pájaros, adulaba siempre al bando vencedor, presentándose como un mamífero
o un pájaro, según las circunstancias de las batallas entre estas especies. Cuando los mamíferos y los pájaros acordaron la paz, el murciélago fue despreciado por unos y otros, y desde entonces no se atreve a mostrarse a la luz del día y espera el anochecer para salir de su escondrijo. Esopo, gigante en sus relatos, nos explica entonces muchas cosas que de otra manera nos sería difícil entender. Los murciélagos son el resultado, en definitiva, de la paz o un empate en la lucha por la dominación del mundo entre los mamíferos y los pájaros. Vayamos a otro lado en nuestra geografía. En el antiguo Egipto, en otros tiempos, se creía que los murciélagos podían curar o prevenir padecimientos de la vida. Eran el remedio contra la fiebre, contra el dolor de muelas y hasta la calvicie. Si los egipcios encontraban un murciélago colgado boca abajo en la puerta de una casa, pensaban que eso impediría la entrada de los demonios que ocasionaban tales padecimientos. Vayamos a otro lado, vayamos a otro tiempo. Para los mesoamericanos, los murciélagos eran símbolo del inframundo. Parecido, pero no igual a lo que habíamos visto en otras culturas. Eran el símbolo de la tierra de los muertos y eran el símbolo de la destrucción. Así, fueron representados en el arte, las vasijas y urnas funerarias mostraban figuras de murciélagos. En la región de los Balcanes, vayámonos a otro lado, algunas personas usan fragmentos secos de los cuerpos de murciélagos como talismanes y lo llevan consigo dentro de sus ropas. Aún en regiones de Sudamérica actual, circulan historias de murciélagos chupadores de sangre que se alimentan de seres humanos. Y también algún amigo mío, cuando habla de los políticos, no de Sudamérica, faltaba más, les llama quirópteros, quizás porque no le gustan las historias de Batman, o quizás porque cree que algunos políticos le chupan la sangre al pueblo. Obviamente, muy lejos de donde ustedes me están escuchando. Todo ello, a pesar que solo 3 especies del centro y sur de América son hematófagas y que prefieren lamer, todas ellas, la sangre de animales de granja que de personas. Y otros, muchísimos murciélagos, hay tantas clases de murciélago, en general ni siquiera se alimentan de sangre, sino de flores. A mi amigo nunca le importó la diferencia. Era muy pequeña, no tenía ningún sentido. Vayamos ahora a un gremio que yo amo mucho. Las abuelas. Las abuelas decían que si los murciélagos vuelan antes del crepúsculo, anuncian buen tiempo. Pero si por casualidad chocan contra las ventanas, entonces va a llover. No le cuenten a nadie, pero es probable que mis abuelas nunca habían visto un murciélago. Por otro lado, un hueso de murciélago cosido a la ropa alejaría la mala suerte, mientras que su ojo derecho, conservado en el bolsillo, tendrá el poder de curar el resfriado, agregaban los abuelos, otro gremio de sabios cuyos consejos y cuyas medicinas seguimos practicando hasta el día de hoy, y que estos relatos, nos gusten o no, quedaron guardados en alguna parte de nuestro inconsciente y surgen por ahí cuando se nos aparece algún murciélago cerca, o alguna imagen, o cuando cobran notoriedad por la pandemia. Por último, pero no último, los gitanos creían que el murciélago se forma, oigan bien, a partir de un beso en el pecho que se le diera a una niña mientras duerme.
y los escandinavos protegían su casa de la brujería llevando un murciélago vivo dando vueltas con él alrededor de la casa, y cuando luego de 3 rondas lo clavaban en una ventana o en una puerta. Los indios creían que si entraba un murciélago a una casa, simbolizaba la muerte de una persona cercana porque el murciélago acompaña a los muertos en el camino al inframundo. Por cierto, volvamos a los chinos, creían que la actividad nocturna del murciélago lo hacía despertar amores durmientes, por lo que solían hacer pociones de amor con sus órganos, lo que en Sudamérica algunos llaman gualichos, que en Sudamérica no se hacían necesariamente de murciélagos, tal como lo hacían los chinos. Vamos a otras costumbres. Matar a un murciélago acorta la vida, por lo menos la vida del murceguillo, es decir, del murciélago pequeño. El murciélago es el animal en el que se transforman los vampiros para huir de los lugares donde practican sus fechorías y perderse rápidamente en la oscuridad de la noche. Todos conocemos historias de vampiros que tanto la novelística como el cine ha dado tanto espacio y que se renueva de vez en cuando. Después de toda esta exposición alrededor de casi todo el mundo, seguí buscando ver si los murciélagos aparecían dentro de las supersticiones típicamente judías, pero no las encontré. Sin embargo, eso no impedía que mi madre sabía y estaba segura que traían suerte, al igual que los rumanos. Y yo en lo personal nunca cacé un murciélago para traer la suerte. No lo hice porque ni mi torpeza ni mi aversión por los ratones del tipo que fueren me lo permitió. Tampoco me gustaba darle el gusto a mi madre cuando me pedía cosas raras. Si deseáramos comprobar la interinfluencia entre las divinidades paganas y neopaganas con las supersticiones, el murciélago es el ejemplo más grande. Por eso lo traigo hoy ante vosotros en esta reunión que estamos manteniendo. Veamos. La figura del murciélago tiene una negra fama. En la antigua Europa, los murciélagos eran considerados como el espíritu de los muertos malditos, seres nocturnos que salían de las tumbas en las que se pudrían los cadáveres y succionaban la sangre de las personas dormidas cuando esas personas dormidas todavía vivían. A esos malhechores nocturnos, los artistas de la Edad Media los representaban en forma de diablo o en forma de murciélago. En el arte medieval se le consideró a este último como el demonio de la lujuria, que agotaba la savia de vida del cuerpo humano y consumía la fuente de la gracia que permitía la supervivencia del alma. El murciélago estaba en estrecha relación con las acciones de los genios nocturnos del mal. Y en otro viaje, en esta época en la cual casi no podemos viajar a ningún lado, aprovechemos para viajar a través de nuestras reuniones. Y en América, en cambio, el culto al dios murciélago en el México prehispánico se remonta comprobadamente a 500 años antes de la era común, y sus representaciones abundan en esculturas de piedra, en urnas de cerámica, en pinturas, en códices o topónimos. La imagen de este animal sirvió para dar nombre a poblaciones y también a períodos en los calendarios tan perfectos
que ellos hacían. Debe recordarse que por oposición a las ideas de luz, cielo y vida, hay dioses del mundo subterráneo asociados con la noche, la tierra y la muerte. En ese inframundo los aztecas colocaban la morada de los desaparecidos, el Mictlán, el lugar que reinaba Mictlatecuhtli, el señor de los muertos. Espero haberlo pronunciado bien. El murciélago, junto con la araña, el búho y el alacrán, se asociaba por lo general a la oscuridad, la tierra y la muerte. En Mesoamérica abundan las representaciones de este animal que reciben diferentes nombres según las distintas lenguas. Sinacán en náhuatl, Sots en maya, Vigidiri, Beela vigidiricinea, traducido como mariposa de carne. Fíjense ustedes qué excelente y casi poética representación. En el zapoteco, Ticuchi Lele en el mixteco, Zut en el huasteco, Nitzuatz, Pame del norte, Nitzuatz, Pame del sur, Satz en el otomí. Estas últimas lenguas se hablaban y todavía se hablan en nuestros días en la Sierra Gorda. Suatz, otomimpame. Según cuenta uno de los mitos, óiganlo muy bien, Sinacán nace del semen y la sangre derramados por Quetzalcóatl en uno de sus autos sacrificios. Es enviado entonces a que muerda el órgano genital de la diosa Xochiquetzal, y una vez que se lo arranca, lo entrega a los dioses, quienes lo lavan y de esa agua nacen flores olorosas. Luego lo llevan al inframundo y ahí Mictlatecuhtli, señor de los muertos, los vuelve a lavar y de esa agua nace el Sempoalxóchitl, que es la flor de los muertos. Y vuelvo a pedir disculpas por mi mala pronunciación en los idiomas que tanto amé durante los 17 años en los que residí en México, cerca de esa cultura, con esa cultura. El murciélago es el animal que despedaza y desgarra, que arranca cabezas, según la lectura que hizo Edward Seller en su interpretación del Códice Borgia. ¿Qué es el Códice Borgia? El manuscrito mesoamericano de contenido ritual y adivinatorio que se cree que fue escrito antes de la conquista de México en el posclásico tardío. Fue escrito entre los años 1200 y 1521, hace apenas poco más de 500, 600 o 700 años, en algún lugar del sur o el oeste del estado mexicano de Puebla, o en la zona de la Mixteca Alta en Oaxaca. El Códice Borgia es uno de los demonios animales en que abunda el panteón mesoamericano. En el Códice Vaticano B está representado con cabezas en las manos. Los códices mayas lo muestran sosteniendo en una mano el cuchillo de los sacrificios, mientras que en la otra tiene a la víctima. Y el murciélago era considerado como un ser del inframundo, Camazot. Murciélago era nombre de la muerte entre los mayas quichés, asociado nada más y nada menos con la decapitación que practicaban. Asimismo, en una estela de Izapa, Chiapas, aparece en el tocado de un decapitador. Por sus características, el animal llamó la atención de los antiguos mayas por ser el único mamífero cuya estructura altamente especializada le permite volar. Así lo escogieron para combinarlo con el signo de la inmolación, con lo cual se le relaciona con el sacrificio humano, o al menos con una ofrenda que conlleva el concepto de derramar sangre. ¡Wow! Miren ustedes
lo que acaban de escuchar. Retomando el tema que estaba desarrollando, del que cuando ingresamos al mundo de los quirópteros brevemente, como acabamos de ver en Mesoamérica, las supersticiones son un fenómeno social y psicológico que nos llega desde el paganismo, pero desde el paganismo más oscuro, relacionándolo con la muerte. Es decir, otra vez, en un pequeño paréntesis, tengo que deciros que tenemos que tomar muy en serio los riesgos de ciertas supersticiones. ¿Por qué? Porque si bien algunas son inofensivas, no hacen bien, pero no hacen mal. Y diría yo que algunas incluso hacen bien en determinadas medidas a determinadas personas, no mucho más que cualquier método de paliar dolores sugestionando como si fuera un placebo a la persona que sufre. Así, si nosotros usamos este tipo de supersticiones, podemos llegar muy lejos, no solamente al paganismo, cosa que ya de por sí es grave, por lo menos para nosotros como judíos, porque contradice todo nuestro pensamiento, sino también porque puede llevarnos a los sacrificios humanos y a motivar los sacrificios humanos. Miren, Javerim, es interesante observar cómo artistas, deportistas, soldados, juntan todo tipo de objetos que les hace sentir protegidos. Son elementos que se llaman apotropaicos, que dan la sensación de defensa que la superstición y las pseudociencias tratan de convencernos que a través de esos rituales, objetos o frases pueden alejar el mal o protegerse de los malos espíritus. Un ejemplo que circuló por las redes sociales a propósito del COVID fue la recomendación de poner cebollas en las esquinas de las habitaciones o de comer mucho ajo y jengibre. Todos leímos y oímos recomendaciones que nos protegerían del contagio. Un amigo mío, argentino, que vive en el norte de Israel, en estos momentos casi en la frontera con el Líbano, dice, mira, lo del ajo parece cierto. A lo mejor no evita el COVID, pero que te aleja de las personas y de esa manera puedes mantener una distancia de por lo menos 2 o 3 metros. Y si te tose, aún sin usar barbijo, difícilmente el corona te llegue, no tengas ninguna duda. Yo, cuando salgo, llevo en mi bolsillo varios dientes de ajo, me dice él, y los mastico cada vez que se me acerca alguna persona que no tiene barbijo. Y rápidamente se va, desaparece y yo quedo, por lo menos por ahora, indemne a la enfermedad. Así es, por las circunstancias es un compendio de sistemas para luchar contra el fenómeno en el que cada vez más personas mantienen su fe a partir de supercherías, cabalismos, relatos infantiles y supersticiones, así como enfrentarse a la pedagogía basada en el temor a los cataclismos personales o colectivos como requisito para amar a Dios o para cumplir con los preceptos. Combate a quienes han hecho de la religión una superstición y de la superstición una religión. Hace frente a quienes no pueden separar la una de la otra, adorando a dioses que inventan para darles seguridad y alimentando los ingresos de quienes les convencen de esas patrañas y a cambio de ellas piden dinero que la gente en este caso da y con mucha facilidad se desprenden aun cuando carezcan de medios. Espera ayudar y comprender y superar temores y supersticiones y comprender que las prevenciones y las fórmulas que hemos heredado o que nos quieren vender para solucionarlas son resabios de un pensamiento remoto y primitivo que no solo afectan a la verdadera fe, sino que pueden dañar en muchos casos a las personas y a sus bienes. En nuestro próximo encuentro, si Dios quiere,
continuaremos explorando este tema que no tiene fin y comenzaremos con la importancia que le damos al nombre, nosotros, los judíos, y los miembros de casi todas las culturas. El nombre en el ser humano, el nombre entre judíos, será el tema que trataremos en el próximo encuentro. Muchas gracias por vuestra atención. Continuaremos.